Seguimos con el curso de diseños experimentales y vamos a ver ahora los diseños factoriales en bloques. En algunas circunstancias experimentales es necesario realizar una división de las experiencias en bloques. Los diseños factoriales pueden dividirse en bloques para aislar algún tipo de variabilidad externa. Por ejemplo, cuando hay procesos de producción batch o cuando el paso del tiempo afecta a la materia prima. Entonces es necesario verificar que esa variabilidad no altera la estimación de los efectos principales. Por ejemplo, si yo sé que estoy trabajando con una muestra que se me va a deteriorar a lo largo del tiempo, entonces no puedo considerar que la respuesta a un determinado estímulo de una muestra fresca va a ser igual a la respuesta de una muestra deteriorada, pero el estímulo no tiene nada que ver. O sea, ahí hay un factor que es el deterioro que se produce a lo largo del tiempo, que es lo que me está afectando al experimento. Entonces, en ese caso se dividen las experiencias en bloques de tal manera de eliminar el efecto de ese factor que me está molestando, de esa variable externa no deseada. Un bloque es un subconjunto de unidades experimentales homogéneas. El principio de formación de bloques implica que una parte de la variación del material experimental no atribuible a los tratamientos está controlada y se la puede extraer del término de error. O sea que es una forma de controlar variables externas, variables no deseadas. Eso lo vimos en el curso de metodología de la investigación. Esta es una forma, o sea, el bloqueo es una forma de control de variables externas no deseadas. Y lo que hacemos es extraer a la variable bloque del error, considerarla como si fuera un factor en estudio, con lo cual estoy individualizando la varianza debida, en este caso, a los bloques. Entonces esto resulta en una mayor precisión de la estimación de los efectos de los tratamientos, o sea, de los efectos de los factores que yo quiero estudiar. La formación de los bloques está asociada a la utilización de grados de libertad que pueden extraerse del término de error. La organización en bloques es una herramienta que permite aumentar la sensibilidad de una experiencia cuando existen fuentes de variación no deseadas y se utiliza para controlar variables extrañas. Entonces se incorpora al diseño factorial con los factores que estoy estudiando, ¿sí? Como un diseño del tipo que yo quiera factorial, se le incorpora un factor bloque que en realidad es un falso factor. ¿Sí? No es un factor que a mí me interese estudiar, sino que es un falso factor, pero que en el diseño se ubica como si fuera un factor más. ¿Sí? Este falso factor, ¿por qué le decimos falso factor? Porque no es objeto de estudio, o sea, yo solamente lo voy a utilizar para extraer ese error debido a una variable externa. Sí, pero no me interesa realmente analizar ese efecto. Yo lo que quiero es eliminar el efecto de algo que me está molestando en mi experimentación. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa fotográfica tiene que realizar una compra de impresoras de gran calidad que se van a utilizar para imprimir fotografías digitales. La empresa tiene una oferta de 5 marcas de impresoras de similares características y precio. Para la empresa fotográfica es muy importante la velocidad de impresión y por ese motivo está interesada en saber si las 5 impresoras ofertadas tienen la misma velocidad o si una de las impresoras es más rápida que las otras para comprar esa. Para responder a esta pregunta decide hacer un experimento que consiste en elegir una única muestra de 4 fotos e imprimirlas en las 5 impresoras. O sea que se eligen 4 fotos. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna impresora imprima diferente si tiene más color, menos color, más color de uno. Entonces eligen 4 fotos distintas para tener una variedad de
impresos, ¿sí?, en las 4 impresoras. Entonces los resultados de los experimentos van a ser así. Voy a tener foto A, foto B, foto C y foto D en cada una de las impresoras, y cada una de las impresoras para imprimir una foto va a tardar una cantidad de segundos que son las que figuran en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, la impresora 1 con la foto A va a tardar 89 segundos, con la foto B 88, y así sucesivamente digamos, combinación de las diferentes impresoras con fotos. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa saber? Me interesa saber el tipo de impresora. Ese va a ser el factor, ¿sí? Porque yo de ahí voy a querer encontrar, después voy a hacer el análisis de la varianza y voy a hacer una comparación de rangos múltiples, y ahí voy a poder saber qué impresora es más rápida que las otras o si todas imprimen con la misma velocidad. El tipo de foto no me interesa. Yo uso diferentes fotos únicamente ¿para qué? Para ver si hay variaciones en una y otra con las fotos, pero foto no es un factor. Foto es el bloque, o sea, acá yo voy a utilizar las fotos como bloques. Otro ejemplo. Los ingenieros en una fábrica de semiconductores desean probar si las dosificaciones de diferentes materiales sobre una placa tienen un efecto significativo en la resistividad después del proceso de difusión en un horno. Desean probar 4 dosificaciones y tienen muchas placas del mismo bloque, entonces pueden probar 3 placas con cada dosificación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo diferentes hornos y cada horno va a funcionar en forma diferente. Entonces, horno en este caso va a ser la variable externa, va a ser el factor, ¿sí?, que yo voy a querer eliminar de la variación. Quiero eliminarlo como fuente de variación, ¿sí? Además, yo estoy trabajando, en este ejemplo, estoy trabajando durante la producción. Entonces voy a tener que los hornos me van a estar produciendo continuamente, y yo dentro de esa, digamos, producción voy a tener que encontrar momentos, ¿sí?, para hacer mis experiencias. Entonces, lo ideal sería eliminar el factor del horno probando todas las placas en el mismo horno, o sea, las 4 dosificaciones de las 3 placas serían 12 experiencias, hacerlas todas en el mismo horno. Eso eliminaría el factor horno, o sea, trabajo con un único horno, me olvido de ese factor. Pero como no lo puedo hacer, ¿sí?, porque como les decía, estoy continuamente produciendo, entonces voy a tener que usar los diferentes hornos y buscar diferentes momentos para probar las placas. Entonces, la forma no bloqueada del experimento sería poner las placas experimentales una en cada horno, ¿sí?, cada una en cada horno. Y la forma bloqueada, asumiendo que se pueden poner 4 placas experimentales en un horno, sería poner 4 placas con diversas dosificaciones en cada uno de los 3 hornos, ¿sí? Entonces puedo poner, para ahorrar tiempo, digamos, porque como les decía, estoy en la línea de producción, tengo que ahorrar tiempo, tengo que poner 4 placas, ¿sí?, en cada uno de los hornos, pero tengo que poner las diferentes dosificaciones, ensayar las diferentes dosificaciones. Entonces, ahí, ¿en qué uso el azar? En decidir cuál de las placas va con cuál dosificación, en qué horno las voy a poner. Entonces, lo que voy a hacer es poner usar el azar, digamos, para las dosificaciones sobre las placas. Bien, entonces tengo el nivel de dosificación X1 y el X2 va a ser el nivel de bloqueo, pero entonces voy a tener como si fueran 2 factores, cuando en realidad el factor que a mí me interesa es la dosificación, o sea, el horno va a ser el factor de bloqueo. Entonces voy a tener 2 factores, o sea, voy a tener un factor de verdad que es el que quiero y un falso factor que va a ser el horno.
voy a tener 4 niveles del factor 1 porque son 4 dosificaciones y 3 niveles del falso factor 2 que van a ser los hornos, ¿sí? Y voy a tener una réplica por experiencia, así que al final son 2 experiencias. Armo mi tablita y la resuelvo con un análisis de la varianza común, como los que sabemos hacer. Entonces, no se computan las interacciones, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo considero que tengo un falso factor que no me interesa, o no es que no me interese, sino que considero que no va a interactuar con el verdadero factor, que es el que yo quiero analizar. Entonces nunca, cuando tengo un ejemplo de bloques, voy a poner alguna conclusión sobre las interacciones, ¿sí? No computo las interacciones. Y otra de las cosas es que en las conclusiones no interesa el factor horno. No tengo que poner en las conclusiones el horno produce una diferencia significativa sobre la variable de respuesta. No. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del estudio, es un falso factor, ¿sí? Solo voy a emitir conclusiones sobre los factores que estoy estudiando. Después, más adelante, vamos a ver que es importante ver si afecta o no afecta el bloque, pero no para las conclusiones del trabajo.